Como bien sabemos, nuestro organismo tiene un arsenal de mecanismos de adaptación para recuperar la homeostasis ante diferentes circunstancias. Sin embargo, en situaciones muy específicas como lo son cortadas profundas que no pueden sanar por sí solas, requerirá de nuestra ayuda. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salvador Vega Suart, estudiante de medicina en la FE Zaragoza, y el día de hoy veremos un tema súper importante que tiene práctica clínica día con día en el sector salud. Así es, el día de hoy hablaremos de suturas. La síntesis o sutura conforma uno de los 4 tiempos quirúrgicos convencionales, principalmente el último, en la cual una vez ya se hizo la incisión, la hemostasia, todo el plan quirúrgico como tal y los momentos previos de disección, tracción, separación de tejidos, todo esto, finalmente la síntesis pues tiene como objetivo facilitar la cicatrización a partir de los planos donde se encuentra la herida. Es tan importante esto que a partir del papiro de Edwin Smith de Egipto, descubierto que data del año 1600 a.C., se mencionaba ya que el lino, que es proveniente de materia vegetal, ya se utilizaba para suturar tejidos y ligar vasos sanguíneos. Al hablar de sutura como concepto, lo encontramos a partir del punto de vista de técnica como de material. De técnica es básicamente la unión de los tejidos que ya se ocuparon y la fijación hasta que el proceso de cicatrización finalice. Por otra parte, pues básicamente el concepto de sutura como material pues es que es el producto sanitario ocupado con el fin ya mencionado. Sin embargo, a pesar de que nos vamos a enfocar a lo mejor un poquito más en la técnica después, para fines prácticos, cuando mencionemos sutura nos vamos a referir más al material. Las suturas se clasifican en diferentes maneras. Empezando con su clasificación, la encontramos a partir de la duración, la cual pueden ser absorbible como no absorbible. Las absorbibles, como su nombre lo indica, puede ser que básicamente pues el material se va desintegrando, se va disolviendo y la fuerza pues igual va disminuyendo a lo largo del tiempo. Tiende a ser de entre una semana hasta 3 a 6 meses dependiendo del material. Los que más duran son los que se dan por hidrólisis en materiales sintéticos, pero también están los de reacción enzimática proteolítica característicos de materiales naturales como es el catgut, por ejemplo. Lo que son específicamente proteínas. Los no absorbibles, pese a que no se absorbe el material, con el paso del tiempo sí pierde fuerza tensil, por lo cual eventualmente se tienen que retirar. Al hablar de la clasificación por el origen del material, ya les adelanté que tenemos natural y sintético. Natural pues puede ser animal, puede ser vegetal y puede ser mineral. El que tiene las mejores propiedades es el mineral, tiene mayor flexibilidad, mayor resistencia, y los demás tienden a ser tienden a presentar más inmunogenicidad y una disminución de la resistencia, sobre todo con materiales, por ejemplo, como lo es el lino. El lino, por ejemplo, pues de hecho se quedó más en desuso por lo mismo, y lo que es el catgut y la seda, pues tienden a ser más de reacciones hísticas. Por otra parte, los sintéticos tienen una menor reacción hística, o sea, una menor inmunogenicidad en la piel o en el tejido donde se está ocupando, y una mayor flexibilidad y resistencia. Otra manera de clasificarlos es a partir de su naturaleza. Tenemos dos grupos, los trenzados y los monofilamentos. Los trenzados o multifilamentos, pues básicamente pues sufrieron un proceso de entrelazado, torsión y recubrimiento de las hebras que tienen con el fin de aumentar la resistencia a la tensión y la flexibilidad. Sin embargo, hay una desventaja, y es que tienen una también menor resistencia a la fricción, por lo cual el material se va desgastando. Y aparte, otro inconveniente es que tiene propensión a la contaminación, por lo cual pues en heridas contaminadas o con sospecha de contaminación pues están totalmente contraindicadas. Esta imagen que ven aquí es un ejemplo de cómo se vería por dentro. Y bueno, por el lado de los monofilamentos, pues la principal ventaja es que tienen una mayor resistencia y una menor posibilidad de contaminación. Y pues justo monofilamentos es de que solamente su hebra pues es únicamente de un solo hilo de material. Ok, ejemplificando ya y detallando un poco los que ya había mencionado, encontramos en la parte animal a la seda y el catgut. La seda no absorbible multifilamentosa y el catgut sí absorbible y monofilamentosa, aunque también se puede encontrar trenzada. Entre el catgut encontramos pues que puede ser simple o crómico, bañado en sales de cromo. Esta propiedad le da una duración de absorción mayor a 10 a 20 días que el catgut simple otorga. Y bueno, la seda proviene del gusano de seda y el catgut proviene de la submucosa de la oveja, de la cual se extrae el colágeno con el cual se elabora este material. Y bueno, ¿dónde se puede utilizar principalmente? En tejido celular subcutáneo y sus vasos sanguíneos aledaños, como en mucosas geniturinarias y gastrointestinales. Al hablar de suturas de origen mineral, encontramos principalmente al acero inoxidable, sin embargo también encontramos al titanio y al alambre.
En el caso del acero inoxidable, que es una aleación propiamente de este material con cromo, níquel y molibdeno, pues en general son suturas no absorbibles, monofilamentosas, aunque también al acero inoxidable se le puede encontrar de manera multifilamentosa o trenzada. Y en que se ocupan principalmente en cirugías ortopédicas, donde se colocan placas y tornillos de estabilización, también en cirugías cardiotorácicas, donde el esternón se aproxime una vez finalice, y también en la colocación de marcapasos. Asimismo, también se menciona que puede ocuparse en el cierre de la pared abdominal. En el caso de los materiales ya de origen sintético, que son absorbibles, encontramos entre los trenzados al ácido poliglicólico y a la poliglactina 910. En promedio, estos dos tienen un tiempo de absorción de 90 días. Ahora bien, en el caso de los monofilamentos, encontramos al poliglecapronen 25, a la polidioxanona y al poligliconato. Estos tienden a tener tiempos de absorción mayores. El poliglecaprone de 25, tiene hasta 120 días de absorción, y estos dos tienen hasta 180 días de absorción. ¿Y en qué se puede usar? Se puede usar en piel, mucosas gastrointestinales y geniturinarias, en tejido oftálmico se puede utilizar en este tipo de cirugías, y también en el sistema estomatognático, ¿no? Cirugías maxilofaciales, y así también en aproximaciones musculoesqueléticas, sobre todo de ligamentos. Ahora bien, en cuanto a materiales sintéticos no absorbibles, encontramos entre los trenzados al poliéster, y en cuanto a los monofilamentos, a esta que es muy conocida, básicamente de las más usadas, que es el nylon, el polietileno y el polipropileno. Estas suturas pues son muy importantes, de hecho las vamos a retomar un poco adelante. Y bueno, ¿en qué se pueden utilizar? Se pueden utilizar básicamente en piel, en fascias, nervios, como esta imagen ilustra. Aquí si se llega a acercar un poco la imagen, se llegan a ver cómo ya hay suturas que aproximan este nervio, y también aproximaciones musculoesqueléticas y de tejido cardiovascular. En cirugía cardiovascular estas suturas son muy buenas. Y bueno, esta diapositiva es más de urgencias, pero es muy importante en la formación médica, en donde pues hacen la aproximación. ¿Qué suturas se ocupan más en este contexto? Cuando se quieren afrontar tejidos superficiales como lo es piel en cara, cuello, tronco y extremidades, pues se prefiere el nylon y el polipropileno. Ya mencionamos suturas no absorbibles, sintéticas, monofilamentosas, y bueno, esta imagen representa las líneas del ángel, que tienen mucha relación con los patrones estéticos que adquieren las cicatrices al momento de realizar una incisión. Sobre todo si se tiene la oportunidad, es mejor estudiar estas líneas y planear esas incisiones, pero ya depende mucho del contexto clínico, porque hay ocasiones en las que no es posible. Y bueno, si se quieren afrontar tejidos como el celular subcutáneo y las mucosas propiamente, se prefieren suturas sintéticas absorbibles, como lo son el ácido poliglicólico y la poliglactina 910. Ya hablamos como tal de suturas, pero es muy importante hablar de otro elemento donde se insertan, y es básicamente las agujas. Estas agujas están fabricadas de acero inoxidable y, de acuerdo al punto de fijación, se clasifican de tres maneras: las de ojo cerrado y las de ojo francés. Sobre todo las de ojo cerrado las podrían recordar por aquellas agujas con las cuales se teje o se cose. Sin embargo, pues las que más se ocupan en esta cuestión médico-quirúrgica actualmente son las atraumáticas o de ojo incorporado, hilo ya fijo, donde pues también el cuerpo ya es curvo, pero sobre todo requiere de un elemento importante que irán viendo con el paso de la presentación, y es el portaobjetos. Y bueno, retomando la anatomía básicamente de estas agujas curvas atraumáticas, pues el cuerpo es el curvo, es lo que le da esa característica, y el punto de fijación pues ya está. La punta le iremos detallando brevemente con una clasificación. Y bueno, es importante mencionar que en gran parte de las suturas, la aguja se monta al portaobjetos en el primer tercio proximal al punto de fijación. Sin embargo, si se requiere pasar por tejidos más estrechos o muy densos, pues se prefiere agarrar a la mitad, pero en promedio se ocupa más en este sitio, en el tercio proximal. Las agujas se pueden clasificar, como mencioné también, a partir de la punta. Principalmente estas tres nos interesan: la cortante o piramidal triangular, que básicamente es la que se ocupa en gran parte de todas las suturas, en lo que viene siendo piel, aponeurosis y fascias. Por ejemplo, aquí está este ejemplo de una sutura, ya les adelanté más o menos cuál vamos a practicar. También encontramos la punta ausada, que podemos observar aquí cómo es el patrón de corte, y estas imágenes ilustran como la forma de la punta. Y bueno, estas ausadas pues se recomiendan tejidos suaves y de fácil penetración. Ahora bien, en el caso de la punta cónica o de sección redonda, pues esto básicamente es para tejidos muy delicados, como lo viene siendo querer suturar paredes intestinales, peritoneo y paredes de vasos sanguíneos. Por ejemplo, esta imagen ilustra justo cómo se está cerrando este peritoneo, y es muy probable que la aguja tenga una punta
cónica. Y bueno, aquí están otras tres como la espátula Roma, la punta lanceta y la punta diamante, pero son más específicas de cirugías como lo viene siendo las oftálmicas. Y ya casi para finalizar la parte teórica, encontramos dos aspectos importantes, la curvatura de la aguja y el calibre del hilo. El calibre del hilo se rige bajo el sistema de ceros y números de la United States Pharmacopoeia, en la cual pues básicamente se dice, si el número es mayor de 0 tendrá mayor calibre, que si es menor de 0, donde encontramos el doble cero, triple cero, entre otros, ¿no? Que ya son los que se ocupan más en la parte quirúrgica, si se pueden dar cuenta a lo largo de la práctica. La equivalencia de un 0 es el punto 35 y conforme va aumentando la cantidad de ceros, va disminuyendo el calibre en un punto 0.5 milímetros. Sin embargo, ahora, cuando aquí hacemos la equivalencia de 1, que es de punto 4, por cada unidad va a aumentar un 0.1 milímetro de calibre. En cuanto a la curvatura de la aguja, básicamente a partir de un plano se mide un ángulo que forma, como lo pueden ir viendo, y a partir de eso se va diciendo, ok, ocupa en este cuadrante un cuarto de círculo, 3 octavos, un medio y 5 octavos. Y a partir de esto se le asigna el ángulo. Por ejemplo, este de medio círculo básicamente equivaldría a una curvatura de aguja de 180 grados. Finalmente tenemos un breve ejercicio donde podemos identificar los elementos de una sutura. El material, nylon, un material sintético. La naturaleza es un monofilamento, la duración es no absorbible, la longitud del hilo es esta que podríamos encontrar, la marca en este caso sería Tagum, aunque pues hay más. La curvatura pues aquí nos dice que viene siendo 3 octavos de círculo y el calibre vendría siendo estos 5 ceros. Estos son los elementos que a grandes rasgos se valoran en una sutura. Y bueno, ya es hora de irnos a practicar. Pero antes de eso, pues hay que mencionar rápidamente. Las técnicas de sutura, pues encontramos tanto lo que son puntos simples o discontinuos como los puntos continuos. Su nombre lo dice todo, si es continuo, no se corta el hilo hasta que finalice todos los puntos de sutura, y los puntos discontinuos, pues por cada puntada, pues se tiene que hacer un corte. En este caso, ustedes irán viendo, identificarán cuál es cuál. Pues vámonos. Para realizar el punto simple, tenemos que montar la aguja al nivel del tercio proximal del hilo con el portaagujas. De aquí a una distancia entre 0.5 a 1 centímetros de manera perpendicular a la herida, insertamos la aguja entre dermis y hipodermis del lado distal de esta, levantando el tejido cercano con las pinzas de disección en un ángulo de 90 grados. Pasamos la aguja e insertamos hacia la piel del lado proximal, sacando esta a la misma distancia que la parte distal. A continuación, procederemos a afrontar los bordes mediante la realización del nudo. Para ello requerimos del portaobjetos y la sutura. Un nudo completo consta de 2 lazadas, esto es, la torsión completa de 2 hebras. Para anudar, por lo general, serán necesarias solo 3 lazadas, 2 hacia la misma dirección y una opuesta. Sin embargo, pueden hacerse hasta 4 dependiendo del tipo de material. Al hacer los nudos, es importante aplicar fuerza de manera que los bordes queden bien afrontados, pero sin llegar a invertir o evertir. Finalmente, se realiza el corte, manteniendo un poco de tensión en los extremos de los hilos, y bueno, también la distancia usada entre la herida y el punto de entrada de la sutura debe de ser la misma que se ocupe para guardar la distancia entre los puntos. Es decir, si se metió la aguja a 0.5 centímetros de la herida, la distancia entre puntos debe de ser igualmente de 0.5, formando de esta manera cuadrados entre los puntos. Recuerden, estos principios que acabo de comentar no los olviden, son base para entender la técnica de otros puntos. En cuanto al punto simple, este es el más utilizado en diferentes tejidos y diferentes suturas, por así decirlo es el punto universal. En la piel, en heridas no tan extensas de bordes irregulares, es donde encontramos mayor beneficio. Sin embargo, pueden utilizarse en prácticamente todos los tejidos. Y finalmente, una ventaja adicional es que estos puntos son fáciles de retirar por la posición en la que se encuentran, principalmente cuando se sutura en piel. Y para ello ocuparíamos principalmente suturas no absorbibles como lo es el nylon. Y finalmente, una ventaja adicional es que estos puntos son fáciles de retirar por la posición en la que se encuentran, principalmente cuando se sutura en piel. Y para ello ocuparíamos principalmente suturas no absorbibles como lo es el nylon. La manera de realizar el punto U, o también llamado colchonero horizontal, pues es básicamente del mismo manera como si fuéramos a realizar el punto simple. Sin embargo, la secuencia pasa de ser distal proximal a distal proximal proximal distal.
¿Y esto qué quiere decir? ¿Por qué tanto alboroto? Pues que a partir de sacar el hilo en el borde proximal, entre 0.5 a 1 centímetro delante del punto anterior se inserta la aguja, pero ahora en dirección del borde proximal al borde distal. Como van a ver a continuación, se está montando la aguja sobre el portaagujas y se va a proceder a hacer este paso. Y de igual manera, se afrontan los bordes mediante la formación de nudos de la misma manera que el punto simple, dando como resultado un punto evaginante, es decir, con tendencia a que los bordes se viertan por la resistencia del punto. Este nudo pues es básicamente igual, son dos lazadas hacia adelante, después una lazada hacia atrás y finalmente otra lazada hacia adelante, como describimos en la técnica de el punto pasado. Y bueno, este punto, debido a su alta resistencia y a la manera de afrontar los bordes, pues se aplica en cirugías que impliquen alta tensión, por ejemplo hernioplastias de diafragma o también un reforzamiento de aponeurosis, ¿no? De sistema musculoesquelético. Se hace también, puede utilizarse en lo que es piel gruesa. Para realizar el punto o surjete subdérmico, se debe ingresar la aguja en el extremo superior de la herida penetrándola. La hebra del hilo que queda por fuera no se anuda, puesto que sería importante para el final de la técnica. Ya irán viendo. Y ahorita se está viendo que se colocó unas pinzas Kelly. ¿Por qué? Para justo mantener que esta hebra no ingrese y no haga que al momento de estar haciendo la sutura se pierda la continuación y se pierda todo lo que ya se realizó, ¿no? Por lo mientras, pues ya se debe ingresar la aguja por debajo de la epidermis del borde distal de la herida para después avanzar en sentido al extremo inferior. Esto en un patrón distal proximal. Es muy importante recalcar el hecho de que el hilo debe pasar por toda la epidermis, un poco más superficial quizá que los puntos anteriores, pero no debe tocar la epidermis. En estos momentos van a poder observar a cámara rápida cómo se va realizando este patrón distal proximal a partir de ingresar la aguja a la misma altura que donde la otra termina, pero del otro lado. Ese básicamente es la esencia de la técnica y nuevamente sin pasar epidermis. Una vez se haya llegado al borde inferior, se debe meter la aguja penetrando la piel para llegar a 0.5 a 1 centímetro del borde inferior. Obviamente depende del borde superior a qué distancia ingresó. Es en este momento en que se deben jalar las hebras por extremos de entrada y salida para verificar que los bordes estén bien afrontados y que cuando esta sutura se retire no exista ningún inconveniente. Finalmente pasamos a anudar. Sobre el mismo hilo, sobre la hebra, se va a generar una muesca, como pueden estar viendo, para finalmente realizar las lazadas, ¿no? Y como pudieron darse cuenta, aquí se ilustra de manera teórico-práctico cómo materiales tipo seda de origen natural tienen una menor resistencia a la tensión, a la fricción, lo cual le hace propenso a la ruptura por el desgaste de sus filamentos. Pero bueno, retomando el punto inicial, el surjete subdérmico es altamente estético debido a que casi no penetra nada de piel a nivel de epidermis, como pueden ver y como pueden darse cuenta a comparación del punto simple, por ejemplo. Se caracteriza por dejar cicatrices más flexibles y poco visibles. Por ello es recomendada en procedimientos estéticos o en suturas de heridas con bordes bien delimitados y de un tamaño considerable. Asimismo también se pueden ocupar en sitios propensos a desarrollar cicatrices queloides. Para quienes estamos relacionados con el área de la salud, saber todo en cuanto a suturas es necesario, es importante. Dependiendo de cada material, recordemos que hay pros y contras que pueden ser utilizados en diferentes circunstancias clínicas o quirúrgicas en beneficio del paciente. Recordemos que así como una buena cicatrización puede ser favorecida por el uso de estas suturas, también ante un mal empleo pueden empeorar. Además de reconocer la parte teórica, recordemos que existen diferentes materiales con los cuales se puede hacer uso de las suturas desde la comodidad del hogar. Tenemos desde tela, tenemos también foamy o incluso el famosísimo pad de suturas de silicona
con el cual ya se familiarizaron durante esta sesión. Así que, si de poco en poco se realizan estas prácticas, estamos construyendo un mejor resultado y con ello más beneficio. Si no has empezado a realizar estas prácticas día con día, ¿qué esperas? Sin más por el momento, mi nombre es Salvador Vega Suart y agradezco tu atención.